Irene Rosales, entre luces y sombras. En una mañana luminosa de Sevilla, el sol acariciaba los balcones de Triana con una calidez especial. Allí, entre los colores ocres de las fachadas y el murmullo lejano del Guadalquivir, creció Irene Rosales, una joven de belleza andaluza y témpel firme, sin saber aún que su vida estaría marcada por el amor, la exposición mediática y la superación personal. Infancia en la intimidad. Irene nació en Sevilla el 15 de junio de 1991, en el seno de una familia modesta y trabajadora. Desde pequeña, destacó por su sensibilidad, su carácter familiar y una belleza serena que llamaba la atención sin necesidad de grandes aspavientos. Su infancia transcurrió entre los juegos en la calle, las reuniones familiares y una vida sencilla, alejada de los focos. Creció en un entorno tradicional, donde el respeto, el trabajo y la unidad eran valores fundamentales. Su familia era su refugio, y aunque los tiempos no siempre eran fáciles, Irene aprendió pronto la importancia de cuidar de los suyos y mantenerse firme ante las adversidades. Aquellas lecciones serían clave en los años por venir. Primeros pasos en el mundo público. Antes de que su nombre resonara en platós y revistas del corazón, Irene dio sus primeros pasos en el mundo de la moda y el espectáculo. Su rostro dulce y su elegancia natural le abrieron puertas como modelo, participando en sesiones fotográficas y eventos locales. Aunque no era su ambición principal, el medio le atraía por su dinamismo y posibilidades. Fue en ese contexto cuando comenzó a hacerse un hueco en el circuito sevillano, participando en campañas y certámenes. Sin embargo, su vida cambiaría por completo al cruzarse con uno de los personajes más controvertidos y conocidos del panorama español, Kiko Rivera. El encuentro con Kiko Rivera. La historia de Irene Rosales y Kiko Rivera comenzó en 2014. Él, hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, llevaba años siendo figura mediática por sus escándalos, su carrera musical y su compleja relación con los medios. Cuando conoció a Irene, muchos pensaron que sería otra relación pasajera, una más en la lista del DJ. Pero el tiempo se encargaría de desmentir esa percepción. Desde el principio, Irene mostró una actitud serena y discreta. Alejada del ruido mediático, supo establecer una relación desde la sinceridad, lo que supuso un soplo de aire fresco en la vida de Kiko. Pronto se convirtieron en inseparables, y juntos comenzaron a construir una familia, enfrentando luces y sombras con una entereza admirable. Una vida en el ojo del huracán. Con la relación consolidada, la exposición fue inevitable. Irene pasó de ser una joven anónima a convertirse en personaje público. Su vida, antes reservada, comenzó a llenar portadas y tertulias televisivas. Aunque siempre intentó mantener la compostura, no fue fácil adaptarse al escrutinio constante. El primer gran paso fue su participación en el programa Gran Hermano VIP, donde entró para apoyar a Kiko. Aquel gesto fue aplaudido por muchos, que vieron en ella a una mujer enamorada y firme. No tardó en ganarse el cariño del público, que valoraba su templanza frente al carácter más impulsivo de su pareja. En 2016, Irene y Kiko se casaron en una ceremonia celebrada en la Hacienda de los Parrales, en Sanlúcar la Mayor. La boda fue un acontecimiento mediático, con la presencia de numerosas celebridades y un despliegue informativo sin precedentes. A pesar de ello, Irene supo mantener la elegancia y la naturalidad que la caracterizaban, enfocándose en lo esencial, su familia. La maternidad, pilar de su vida. La llegada de sus hijas, Ana, 2015, y Carlota, 2017, supuso un antes y un después en la vida de Irene. La maternidad despertó en ella una fuerza aún mayor, convirtiéndose en el centro de su mundo. Ser madre la transformó, y aunque los focos seguían apuntando, supo priorizar siempre el bienestar de sus hijas. Irene demostró ser una madre entregada, presente,
y una figura de referencia en su hogar. La crianza de sus hijas no estuvo exenta de retos, especialmente por la inestabilidad emocional que a veces rodeaba a su entorno. Sin embargo, su capacidad para mantenerse firme, amorosa y estructurada hizo que la familia siguiera adelante. El dolor de la pérdida. En 2020, Irene atravesó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su madre, Maite Vázquez, tras una larga enfermedad. El golpe fue devastador. Su madre era su referente, su amiga, su guía. Su pérdida la sumió en un profundo dolor, pero también sacó a relucir su entereza. Apenas un año después, en febrero de 2021, fallecía su padre. Dos pérdidas tan seguidas habrían quebrado a cualquiera, pero Irene supo canalizar su dolor con una dignidad conmovedora. En numerosas entrevistas reconoció que su duelo fue silencioso, íntimo, pero que le ayudó a redescubrir su fortaleza interior. Estos episodios marcaron profundamente su visión de la vida, reforzando su compromiso con sus hijas y su deseo de preservar la unidad familiar por encima de cualquier circunstancia. La presión mediática y las crisis personales. La relación con Kiko Rivera, aunque basada en el amor, no estuvo exenta de turbulencias. Las adicciones del DJ, sus conflictos familiares, especialmente con Isabel Pantoja, y los continuos rumores de infidelidad supusieron un reto constante para Irene. En más de una ocasión, se especuló con una posible separación. Sin embargo, Irene optó por guardar silencio o emitir declaraciones breves pero claras, dejando entrever que su prioridad era la estabilidad emocional de sus hijas. Su papel fue muchas veces el de mediadora, el de equilibrio en medio del caos. El dolor de la pérdida. En 2020, Irene atravesó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su madre, Maite Vázquez, tras una larga enfermedad. El golpe fue devastador. Su madre era su referente, su amiga, su guía. Su pérdida la sumió en un profundo dolor, pero también sacó a relucir su entereza. Apenas un año después, en febrero de 2021, fallecía su padre. Dos pérdidas tan seguidas habrían quebrado a cualquiera, pero Irene supo canalizar su dolor con una dignidad conmovedora. En numerosas entrevistas reconoció que su duelo fue silencioso, íntimo, pero que le ayudó a redescubrir su fortaleza interior. Estos episodios marcaron profundamente su visión de la vida, reforzando su compromiso con sus hijas y su deseo de preservar la unidad familiar por encima de cualquier circunstancia. La presión mediática y las crisis personales. La relación con Kiko Rivera, aunque basada en el amor, no estuvo exenta de turbulencias. Las adicciones del DJ, sus conflictos familiares, especialmente con Isabel Pantoja, y los continuos rumores de infidelidad supusieron un reto constante para Irene. En más de una ocasión, se especuló con una posible separación. Sin embargo, Irene optó por guardar silencio o emitir declaraciones breves pero claras, dejando entrever que su prioridad era la estabilidad emocional de sus hijas. Su papel fue muchas veces el de mediadora, el de equilibrio en medio del caos. En 2021, Kiko Rivera confesó públicamente su lucha contra las adicciones, un paso valiente que Irene apoyó desde la sombra. Pese a los altibajos, no lo dejó solo. Demostró una lealtad firme, basada en la esperanza de que el cambio era posible. A la par, comenzó a forjar su identidad más allá de ser la mujer de Kiko Rivera. Irene en televisión, más que una sombra. A raíz de su popularidad, Irene fue invitada como colaboradora en programas como Viva la Vida, donde mostró una faceta más comunicativa y cercana. En ese espacio, compartió experiencias, opiniones y vivencias, conectando con el público desde la sinceridad. Su presencia en televisión nunca fue escandalosa. Lejos de alimentar polémicas, Irene apostó por la mesura. No obstante,
su implicación mediática también le generó desgaste emocional. Reconoció en varias ocasiones que no siempre se sentía cómoda exponiendo su vida y que lo hacía con la intención de aclarar malentendidos o defender su postura. Finalmente, decidió apartarse de la televisión de forma temporal, priorizando su bienestar mental y el de su familia. Fue una decisión coherente con su estilo de vida, saber cuándo parar, cuándo retirarse del ruido y centrarse en lo esencial. Un futuro abierto. En los últimos años, Irene Rosales ha optado por un perfil más discreto. Aunque sigue siendo un rostro conocido, ha decidido enfocarse en sus hijas, en sus proyectos personales y en reconstruir su vida con serenidad. No ha cerrado las puertas a la televisión ni a nuevas oportunidades, pero ahora se mueve bajo sus propios términos. Muchos la admiran por su capacidad de resistencia, por haber sabido lidiar con una vida expuesta sin perder su identidad. Otros la valoran como símbolo de discreción y templanza, en un mundo muchas veces dominado por el escándalo. Sea como sea, Irene Rosales ha construido un camino propio, lleno de matices, superaciones y aprendizajes. Su historia es la de una mujer que amó profundamente, que cayó y se levantó, que eligió el silencio cuando muchos optaban por el ruido y que encontró en sus hijas el sentido más profundo de su existencia. Epílogo. En la Sevilla que la vio nacer, el tiempo sigue su curso. Las calles siguen respirando el arte y el duende que corre por las venas de los suyos. Allí, lejos del foco, Irene Rosales camina hoy más libre, más serena, más sabia. Ya no necesita demostrar nada. Su vida ha hablado por ella. Y en ese silencio lleno de dignidad ha encontrado la paz. La compleja relación con Isabel Pantoja. Hablar de Irene Rosales es, inevitablemente, hablar de su vínculo con una de las mujeres más influyentes y enigmáticas del panorama español, Isabel Pantoja. Desde que inició su relación con Kiko Rivera, Irene se convirtió en nuera de la tonadillera más famosa del país. Una posición nada fácil, teniendo en cuenta la historia familiar que arrastraban los Pantoja y el escrutinio mediático constante. Al principio, la relación fue cordial. Irene siempre mostró un profundo respeto hacia Isabel, y en varias ocasiones expresó su admiración por la artista. Intentó tender puentes, mantener el equilibrio y, sobre todo, ser un apoyo para su pareja. Durante los primeros años se la vio asistiendo a eventos familiares, incluso visitando Cantora, y siempre desde la prudencia. Sin embargo, la famosa guerra entre Kiko Rivera y su madre por la herencia de Paquirri dinamitó cualquier atisbo de tranquilidad. Kiko rompió públicamente con su madre a finales de 2020, acusándola de haberle ocultado documentos relacionados con la herencia de su padre. Fue un escándalo nacional. Y en medio de todo ello, Irene. A pesar de no ser protagonista directa, muchos medios intentaron responsabilizarla, insinuando que podía haber influido en Kiko. Pero ella, fiel a su estilo, optó por mantenerse al margen. Defendió a su pareja sin atacar a Isabel, una postura que demostró su elegancia emocional y su capacidad para gestionar conflictos familiares extremadamente delicados. En varias entrevistas, Irene dejó claro que no deseaba contribuir al distanciamiento, pero que entendía la necesidad de Kiko de expresarse. Su papel fue siempre el de mediadora, intentando proteger a sus hijas de la tensión familiar. Con el paso del tiempo, aunque no se ha producido una reconciliación definitiva entre Kiko e Isabel, Irene ha intentado que sus hijas no pierdan el vínculo con su abuela. Esa actitud de mirar más allá del conflicto ha sido muy valorada por quienes conocen su historia de cerca. Salida de la televisión, una decisión firme. Después de años de presencia continua en los medios, Irene Rosales tomó una decisión que sorprendió a muchos: abandonar su trabajo como colaboradora de Viva la Vida, el programa donde se había ganado el cariño de la audiencia. En julio de 2021 anunció su salida.
Lo hizo con un discurso emotivo, agradeciendo a sus compañeros, a la audiencia y explicando las razones de su marcha. Irene confesó que no se encontraba bien emocionalmente, que necesitaba parar, reenfocarse y cuidar de sí misma. Fue una despedida sincera, sin dramatismos. Dejó claro que la televisión no era su prioridad, que no le interesaba alimentar polémicas y que deseaba proteger su salud mental y su intimidad. Esa decisión, lejos de hacerla desaparecer, la consolidó como una figura coherente, madura y admirable. Muchos rostros televisivos alabaron su valentía. No es común ver a alguien dar un paso atrás cuando está en lo alto de la popularidad. Pero Irene lo hizo con naturalidad, consciente de que la fama no puede anteponerse al bienestar personal ni familiar. Desde entonces, sus apariciones en televisión han sido contadas. Ha reaparecido en algún programa puntual, especialmente en Déjate querer, donde concedió una entrevista en la que se mostró más cercana que nunca. Allí habló de su dolor, de la pérdida de sus padres, de sus inseguridades y también de su proceso de sanación. Esa entrevista fue aplaudida por su honestidad. Lejos de mostrar una imagen idealizada, Irene compartió su vulnerabilidad. Demostró que, a veces, parar también es un acto de coraje. Influence con valores. Aunque se ha alejado de los platós, Irene Rosales ha encontrado un nuevo canal para conectar con su público, las redes sociales. En Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores, comparte parte de su día a día, recomendaciones de productos, momentos familiares y reflexiones personales. A diferencia de muchas influencers, su contenido no está centrado en la ostentación ni en una vida de lujo. Irene apuesta por una imagen realista, natural, donde prima la cercanía y el equilibrio. Sus seguidores valoran su sinceridad, su estilo sencillo y su actitud humilde. Colabora con marcas relacionadas con el bienestar, la moda, la cosmética y la maternidad, siempre cuidando la coherencia con su estilo de vida. Ha dicho en varias ocasiones que solo acepta campañas que encajan con sus valores. Su perfil se ha convertido en un ejemplo de cómo es posible trabajar como influencer sin perder la autenticidad. También utiliza sus redes para hablar de salud mental, un tema que ha ido ganando peso en su discurso. Ha contado cómo ha vivido la ansiedad, cómo ha aprendido a escucharse y cómo ha acudido a terapia para superar sus duelos. Esa apertura ha hecho que muchas mujeres se sientan identificadas con ella. Irene demuestra que se puede influir no solo desde la estética, sino también desde el contenido emocional y humano. Su comunidad virtual es un espacio de respeto, de cuidado y de inspiración cotidiana. Conclusión final. La historia de Irene Rosales es la de una mujer que ha vivido bajo la lupa sin buscar protagonismo, que ha amado con entrega, que ha sufrido en silencio, que ha defendido su verdad con respeto y que ha sabido decir hasta aquí cuando lo necesitaba. Su camino ha estado lleno de pruebas, la fama repentina, las pérdidas familiares, las crisis de pareja, el juicio público. Pero también ha estado lleno de amor, de crecimiento, de nuevos comienzos. Hoy, Irene es mucho más que la mujer de Kiko Rivera. Es una madre entregada, una hija huérfana que honra el legado de sus padres, una comunicadora honesta y una mujer valiente. Desde la serenidad de su presente, sigue construyendo su futuro con pasos firmes y silenciosos. Y en cada uno de ellos deja una huella de autenticidad que la convierte, sin necesidad de escándalos ni titulares, en una figura profundamente admirable. Irene Rosales da el silencio como respuesta cuando le preguntan por las últimas publicaciones de su marido, Kiko Rivera, en redes sociales y la repercusión que sus palabras están teniendo en amigos y familiares como Isa Pantoja. Horas después de la primera comunión de su hija mayor, el Dilla compartía sus sentimientos abiertamente. Te señalan, te juzgan, te corrigen, pero no se miran al espejo. Y mientras tanto, tú te tragas emociones, callas verdades y aprendes a sonreír aunque por dentro estés a punto de explotar. Ya basta. Cada uno debería tener derecho a sentir sin pedir permiso. A vivir sin justificarse.
A equivocarse sin que lo crucifiquen, escribía Kiko en un extenso post en el que añadía: me estoy desbordando. Fue un día muy duro emocionalmente. No voy a entrar en detalles, pero algo dentro de mí se rompió un poco. Quizás eso tenga algo que ver con cómo me siento hoy. O quizás simplemente mi mente ya estaba al límite y ese fue el empujón final. Sus palabras han hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud. Una de las primeras en pronunciarse ha sido su hermana Isa Pantoja, de la que también lleva un tiempo distanciado y que le ha dado un consejo desde el programa en el que colabora, La Familia de la Tele. Lo tiene que tener asumido. Ha habido un acontecimiento que le ha hecho decir que no pude más, y me extraña que sea este momento porque sabe que no puede esperar nada de nuestra madre, decía la colaboradora, que reconocía haber tenido los mismos sentimientos que su hermano. Cuando están involucrados tus hijos, te das cuenta de que hay una persona que está viva, que es la abuela, que es una figura importante para los niños, que no está con las personas que más quieres, decía Isa en referencia a su boda con Ashraf Beno o la primera comunión de su hijo Alberto en 2024. Y sentenciaba sobre un posible acercamiento con su hermano: no tenemos nada que reprocharnos y en todo caso yo tendría más razones. Irene Rosales, lejos de apoyar o criticar la opinión de su cuñada, ha optado por el silencio. La influencer ha retomado su rutina diaria y estas son sus primeras imágenes tras el mensaje de Isa. Primero ha hecho algunas compras y luego ha pasado por una clínica de belleza, donde se ha sometido a un tratamiento corporal y otro facial, y ha aprovechado para descansar después del estrés de los preparativos para que todo saliese perfecto en la primera comunión de su hija mayor. A su llegada a casa, se ha encontrado con los reporteros que le han preguntado por Kiko y la reacción de Isa Pantoja a sus palabras. Irene no ha querido pronunciarse tal y como lleva haciendo en los últimos meses.